Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Pues buen día, buenas tardes, buenas noches. Realmente, no, hay un momento, si están acompañándonos en este momento, me están acompañando Palabra Viva. Hoy en la mañana, cuando se está transmitiendo esto, sean bienvenidos. Si ustedes lo está viendo después, más tarde, en otro horario, de la misma manera, les doy la bienvenida y me da mucho gusto estar aquí. Este es el Ministerio de Palabra Viva y soy su amigo el Pastor Andrés Acuña. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y hoy poder estar de esta forma, tal vez no como habitualmente lo veníamos haciendo. Esto me suena un poco cuando aquella temporada del COVID que teníamos que grabar y transmitir, y pues que fue una época que nos ha marcado. Pero bueno, en esta ocasión, pues dadas las circunstancias, tuvimos que salir de la ciudad, viajar, estar con nuestra hija, con nuestra familia, nuestros hijos, ahora decimos así, a Andrea y a Claudia Andrea, y pues ahora también disfrutando de la compañía del bebé que acaban de recibir, que ha sido es una experiencia muy bonita. Pero pues independientemente de ello, pues no quise que se quedara sin darle el alimento espiritual que, bueno, el Señor nos llama a compartir con ustedes cada domingo, cada vez que podemos, y pues continuar haciéndolo. Ahora en esta ocasión, pues de esta forma, retomando un poquito esas dinámicas que, repito, fueron el pasado, en el tiempo de COVID, decimos. Y bueno, pues ahora esta oportunidad, eh, pues es bonita porque fíjense ahora, esto abrió puertas que no conocíamos. Y esto lo doy como un preámbulo a la introducción, un preámbulo al tema que voy a compartir con ustedes en unos minutos. Abrió puertas a cosas que no estábamos acostumbrados antes. El pensar en escuchar o ver una congregación que se alimentara solamente a través de los medios digitales era una cosa de locura, o un sueño que no. Y déjenme decirles nada más como una parte de mi historia, que cuando dirigíamos el Ministerio de Comunicación, eh, casi nadie, ya transmitíamos por internet hace muchos años, y casi nadie se percataba de ese esfuerzo que se hacía, hasta que se vino esta pandemia. Y ya entonces la cobertura por medios digitales se volvió muy importante, muy, muy importante. Antes era la radio y la televisión la que acaparaba todo, y el internet era muy alternativo. Pero luego se volvió ya ahora una herramienta de primer nivel. Y bueno, pues es lo que nos va dando las circunstancias que se presentan. Es la adaptabilidad que debemos ir desarrollando ante las situaciones que se dan en la vida y que, creo yo, nos enseñan a ir resolviendo. Decía por allí hace mucho tiempo una hermana, decía que las personas que resuelvan más cosas con los recursos que tienen van a tener más posibilidades de salir adelante. Con las herramientas que tengas, pocas palabras, con lo que tengas y resuelvas más, desarrollas más habilidades. Cada quien en su debida condición también. No vamos a poner esto como una especie de objetivo de vida. Digo, cada quien en su condición que está. Pero Dios nos da herramientas, finalmente nos da recursos para resolver situaciones, resolver asuntos, y pues tenemos que ser sensibles también para entender qué es lo que Dios tiene, qué nos da, qué nos presenta. Y como alguna vez lo he enseñado aquí, es importante que aprendamos a distinguir e identificar los tiempos que vivimos. Hay tiempos para tomar decisiones, hay tiempos para ser muy firmes en lo que hacemos, hay tiempos también para llegamos a una encrucijada, decimos, ¿qué ruta tomo, izquierda o derecha? Hay tiempo para todo esto. Tenemos que aprender a identificarlo. Y esto nos hace versátiles también, en cierta forma. Y creo que el Evangelio, la palabra de Dios, tiene mucho de esto. Tiene mucho de esta versatilidad que nos otorga el encontrar, el escuchar, el aprender, el conocer las historias de personajes, de personas que
enfrentaron diversas circunstancias y que las resolvieron en alguna forma, en una forma a veces extraordinaria. Tenemos historias de los muros de Jericó, por ejemplo, vienen a mi mente. ¿Quién se imagina que tendrías que dando unas vueltas y gritando ibas a vencer al enemigo? O sea, sale totalmente de los parámetros de lo normal, diríamos, y va en lo extraordinario, como Dios solo sabe hacerlo, de manera extraordinaria. Pero en otras formas a veces las cosas son muy cotidianas. A veces se resuelven de una forma muy, muy simple, muy natural, pero ahí es donde Dios tiene permite o trabaja en tu vida, en mi vida, ha trabajado seguramente. Tú tendrás tus historias o cosas que contarme, muchos contarán. Pero si tú no has experimentado a ese Dios en esa dimensión, en ese canal de eventos tan extraordinarios, yo te invito a que lo hagas, lo conozcas. Y hoy quiero que con esta introducción podamos ir a la base escritural de este mensaje. Se encuentra en el libro de Hechos, el Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento, capítulo 27, y en los versículos 17, 13 en adelante, podemos ver una historia que se describe que se titula La Tempestad. La tempestad son una condición en la que un personaje bíblico muy conocido por todos, por muchos de los creyentes, si tú no lo conocías, se llama Pablo. Pablo, el apóstol Pablo, este hombre que es pues un protagonista muy importante del primer tiempo después de la crucifixión de Jesús, en el que ahora es trasladado a Roma, pero en calidad de preso. Sí, en calidad de preso este hombre va ahora. En esa condición se traslada, muy desafortunada condición, no va voluntariamente, digámoslo así, va en calidad de preso. Y en este viaje, estos viajes que se hacían en ese tiempo, y aún todavía se hacían por mar. Entonces es llevado en un barco, son llevados y esas travesías, pues hoy tenemos algunas mejores condiciones, ¿verdad? No serán las únicas, pero mejores condiciones para navegar. Hoy tenemos el GPS, el clima, el que obtenemos hoy, usted y yo tenemos el reporte meteorológico que nos puede otorgar datos muy importantes para salir o no salir. ¿Va a llover, no va a llover hoy? En ese tiempo era más difícil. En esta condición, este hombre, Pablo, sale a navegar. Les invito a que lean esa porción de la escritura. Iré retomando algunos pasajes de ella, pero del capítulo 27 del libro de los Hechos, repito que sí, la parte que corresponde a este que dice la tempestad y el naufragio, pero yo les invito para que hagan una lectura de todo el capítulo 27. Se titula Pablo viaja a Roma, así le ponen, así lo nombraron. Y se describe toda la historia. Y para los que la conocen, creyentes, ya hermanos, amigos creyentes que han estado ya conocen la historia bíblica, saben que fue un viaje bastante, pues con muchos tropiezos. Y pues viajan con ese rumbo a Roma. Ellos están dicen que viajan dice cuando se decidió que navegaran rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio. Ellos van hacia el puerto de la provincias de Asia, y dice, y nos hicimos a la mar, y de alguna manera ellos tienen que hacer una travesía muy complicada, porque la época del año ya no era muy apropiada. Según la historia bíblica, dicen que era una época ya en la que empezaban ya a presentar fenómenos tormentosos que podían ocasionar problemas en el viaje. Y las embarcaciones pues eran mucho más frágiles, más pequeñas, no tenían la construcción que tienen ahora, y repito, y pues con todas las salvedades que tenían que enfrentar, pues así lo hacían.
y en este caso son trasladados a Roma, a Italia, dice, a Roma. Iban a ir a presentarlo al César, a este hombre, Pablo, en calidad de perezo. Y esto nos debe quiero que vayamos caminando en esta escena, en toda esta historia, en la que, digamos, hablando de manera, en un paralelismo de historias, la suya, la mía, la de cualquiera de nosotros, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado, usted se encuentra o estaremos en situaciones difíciles, complicadas? Problemas de muchos tipos. Usted podrá tener situaciones con la familia, con el trabajo, con los vecinos, con los amigos, situaciones, algo puede haber sucedido que de alguna manera pueda estar complicando nuestra la vida. Se nos complica la vida, más que sería lo correcto. Se nos complica la vida, se nos complica lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y es a veces cuando podemos decir ya queremos un poco de paz en medio de la tormenta. Ya no quiero más problemas, queremos descansar, estar en tranquilidad. Pero parece que cuando estamos en esas situaciones, generalmente parece que viene una tras de otra, ¿no? Decimos a veces, viene una situación tras de otra que nos empieza a agobiar, empieza a robar la tranquilidad. Y en este tiempo, repito, viendo la historia de Pablo, regresando a la historia de él, pues lo llevan hacia Roma en esas condiciones. El tiempo no era el mejor para desplazarse por el mar en ese tiempo, repito, pero había que hacerlo, había que hacerlo. Y así iniciaron este viaje. Y en unas condiciones nada afortunadas. Este hombre empieza a enfrentar, o en el barco en el que navegaban, empiezan a enfrentar situaciones desafortunadas, donde el mar empieza a embravecerse y, y el clima, más que favorecerles, estaba en contra de ellos, y empieza a zarandearlos, empieza a ponerse más difícil cada vez la navegación, a grado tal de que según lo que narra las escrituras, la Biblia de este viaje, se vuelve, diríamos de alguna manera, una serie de eventos desafortunados. Hasta hay por ahí una película, unos libros que así se llaman. Una serie de eventos desafortunados. Todo parece indicar, todo va en peor, en peor, en peor. La navegación se complica, el clima se complica, la tormenta es más fuerte, el barco empieza casi a naufragar. Vea esto en la vida, veamos esto en la perspectiva de nuestra vida, de su vida que está llevando, como el momento que está viviendo o que hemos vivido. Deseo de veras de corazón que este no sea su historia, no sea su historia en este momento, okay. Pero a final de cuentas, finalmente, cada cambio importante en la vida conlleva un momento decisivo, un momento crítico. Venimos de situaciones que tenemos que venir enfrentando y resolviendo, enfrentando y resolviendo. Ciertamente hay etapas de la vida que son más tranquilas y que las tenemos que aprender a disfrutar. Pero cuando vamos en esas condiciones tan tormentosas, es cuando empezamos obviamente muchos buscamos a Dios. Pero si tú no has hecho o no has tenido esa oportunidad de hacerlo, yo te invito a que lo hagas. Busques a Dios, veas cómo Él va enseñando, nos va perfeccionando. Y es como aprendemos. Finalmente nadie nace sabiendo todo, o ya con la experiencia. La experiencia la adquirimos a través del ejercicio de la rutina, del trabajo, de los desafíos, de los retos. Vas adquiriendo experiencia que te permite poder llevar en un futuro una vida más tranquila. Y cabe señalar que en el libro de los Filipenses, porque quiero referirme al capítulo 4, versículo 7, el mismo Pablo escribe en uno de sus documentos, en esta carta a los Filipenses, dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es un mensaje importante que estamos recibiendo aquí, donde estamos hablando de un hombre que entiende dónde está ese centro, ese punto importante, ese punto, dicen algunos, ese punto dulce. Quiero usar esa expresión. Algunos, en algunos oficios así se refieren a cuando dan en el punto exacto, el punto dulce, ese punto hermoso en el que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, así dice. Era una rúbrica de Pablo para sus documentos, la paz de Dios. Pablo experimentaba en este viaje a Roma una tormenta perfecta. Los acontecimientos apuntaban a que nunca ellos iban a llegar vivos a Roma. Cuando salen de Cesarea con destino a Roma, acompañados de esta guardia romana y otros presos, probablemente ellos pensaban que iban a llegar, pero dadas las circunstancias del viaje, todo indicaba que no iban a llegar. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida no hemos pensado, esto no lo vamos a poder superar, de aquí no vamos a salir? Y nos sentimos rebasados por los problemas, por las circunstancias. Y en estos puertos que vamos tocando a veces, cada vez la cosa parece que va peor. Cambiaron de un barco a otro, la historia a veces cambia y decimos, no, aquí no es lo correcto, y voy a otro y nos va peor. Te va peor. Sientes que las circunstancias no van a resolverse nunca. Y esta es la circunstancia de ellos. Y esto, repito, tiene un paralelismo con la vida de nosotros. Quiero que lo veamos en ese paralelismo con nuestra vida. Nuestras circunstancias a veces pintan a mal, a peor. Enfrentamos situaciones donde parece que viento en contra, el mar embravecido y todo indica que esto va para peor. No estamos preparados para esto, decimos. Yo no estoy preparado. Y estamos viendo aquí una embarcación que no estaba preparada para enfrentar una condición climática tan agresiva. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a condiciones que no estamos preparados. Y era una condición extraordinariamente crítica en la que ellos ya se encontraban, ya a punto de naufragar. Ya habían a veces tomamos medidas y en algunos casos creo que viene la referencia cuando a veces ya tomaste incluso los recursos que tenías, lo que había, dices, ya en el camino los fui utilizando, ya no tengo más que hacer. Ya lo único que espero es esperar lo peor. Y ahí es cuando nuestra relación con Dios debe de fortalecerse más, porque importante mensaje viene aquí en este momento. Ya cuando todo estaba prácticamente perdido, Pablo, este hombre, él les exhorta. Fíjense, es que es interesante escuchar esta parte del capítulo 27, en el versículo 9 en adelante, porque hace una observación que cuando usted la escucha, dicen, bueno, mejor no me digas nada, hermano. diría uno. Dice, se había perdido, miren, en versículo 9 les voy a leer así, en esta versión, que es una versión de lenguaje, nueva versión internacional, por cierto. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya las fiestas del ayuno. Así que Pablo les advirtió, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Él les advirtió esto. Esto está bien, pero ellos quisieron continuar. ¿A quién de nosotros no nos ha sucedido que hemos advertido de algo que puede suceder y no somos escuchados? ¿Cuántas veces tú podrías haber dicho a tu esposa o a tu esposo, sea el caso, o en alguna situación que estés, o a tu jefe,
creo que esa no es la condición a donde debemos de ir. Por ahí no va. Pero no escucha la advertencia. Y vamos y no hacemos caso al consejo. No prestamos atención a quien nos lo dice, porque pues por la mejor es un subordinado, porque pensamos que llegamos a saber todo y no escuchamos las advertencias. Y no necesariamente debemos decir, porque a veces nosotros sentimos que no necesariamente necesitamos que alguien nos diga qué hacer. Pero nosotros debemos saber escuchar y asumir los pros y los contras y hacernos y tomar decisiones. En este caso ellos no escucharon a este hombre, a Pablo, aun cuando cabe señalar que Pablo no era un navegante, no era marino, pero las condiciones obvias que él conocía de su zona donde él vivía, en este tiempo no es recomendable salir porque las tormentas, es tiempo de tormentas, es un tiempo de invierno donde no es recomendable navegar, simple sentido común, diría yo. Pero así continuaron el viaje. Se encontraban en ese momento en un lugar que se llamaba Buenos Puertos, que dice, pero aquí no era muy propicio pasar el invierno, así que decidieron tomar hacia otro puerto de Fenice, dice así, dice, para mejores condiciones para pasar el invierno. Imagínense el viaje, lo que representaba, un viaje muy largo. A veces hay que hacer escalas en la vida, escalas y tomar pausas, y las cosas van a seguir difíciles. Dice, podemos nosotros reflejarnos. Hemos momentos en los que nosotros de alguna forma metafórica podemos ver que el tiempo se va nublando, nos está advirtiendo que se va a poner la cosa difícil y presagiamos una tormenta, pero en estas cosas a veces perdemos la visión, dejamos de ver con esperanza, como que ya las puertas se cerraron, el trabajo falla, la familia empieza a tener problemas, la familia parece que se desmorona, las enfermedades hacen su presencia. Muchas veces cuando estamos más estresados es cuando empiezan a hacer su presencia. A veces hasta, desafortunadamente, a veces las personas cercanas se alejan. Todo confluye en ese momento para decir, esta es la tormenta perfecta. Amigos, familia, trabajo. Bueno, ¿qué más puede salir peor? Dice. Y así fue cuando este viaje que ellos iniciaban o continuaban estaba desarrollándose. De repente hubo un momento en el que dicen en el capítulo, en el versículo 27, en el versículo 13, que hubo un momento como que el viento les favorecía. Parece que a veces las cosas van a mejorar, pero eso es nada más momentáneo. Se presenta posteriormente un viento del noreste que a ellos le llamaban el Euroclidón. Ese viento del noreste en el que empieza a desarrollarse la tormenta, donde empieza esa lucha contra la tormenta con el barco, donde tratan de pues no zozobrar, simplemente haciendo todo lo necesario para no zozobrar, haciendo todo lo que está a tu alcance para no. Y a veces así hacemos, tratamos de hacer todo lo que está a nuestro alcance. Ya habían sido advertidos por Pablo, le dijo, no, es una buena temporada para salir, pero ellos quisieron seguir adelante. Finalmente, pues él era un preso. ¿Qué autoridad podría tener un preso sobre un capitán de un barco? Sobre los soldados romanos que los llevaban en custodia. Un preso pues no tenía mucho valor su voz. Y yo sé que a veces, en muchos casos, se los digo como experiencia personal, a veces los mensajes más importantes que Dios nos manda no vienen necesariamente de una autoridad muy extraordinaria. A veces vienen de la fuente más inesperada. Y es donde tenemos que tener presto nuestro oído y nuestra mente y nuestro corazón, también nuestro espíritu conectado, para poder con todos ellos entender cuál es el mensaje de Dios en ese momento. Porque a veces esperamos
el consejo sabio a lo mejor de un erudito en algún tema, pero a veces viene de la fuente, repito, a veces menos esperada, generalmente. Hay un libro del siglo XVI que se llama La noche oscura del alma, de San Juan de la Cruz, donde describe eventos, se describen cosas o momentos, esos momentos difíciles. Dicen la noche oscura del alma, ese momento en el que pues te encuentras solo, te encuentras sola. Dices, solo o sola y nadie más. No hay a quien recurrir. No hayas a quien recurrir. Qué duro es eso, ¿verdad? Yo creo que vayamos camino. Acompáñame en este pensamiento, en este trayecto que estamos haciendo. La noche oscura del alma. Ese momento difícil cuando las pérdidas importantes nos hacen cuestionarnos la vida misma. La experiencia de vida, dices, ¿qué sentido tiene seguir así? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no al otro? Y aquí yo quiero que recuerdes algo. Yo sé que es algo muy clásico, o un clásico podría casi para cualquiera. Pero si recuerdas el Salmo número 13 que dice, en un momento desesperado del escritor bíblico, que dice así David, oh Señor, fíjense, todo esto que les voy a leer son preguntas que él le hace a Dios. ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Dice, le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo vas a dejar de ver al otro lado y no me vas a ver a mí? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma? Con tristeza en mi corazón día tras día. ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Viene el clamor ahora del escritor. Dice, vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor, mi Dios. Devuelve el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regocijen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regocijen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Y por último sellas este hermoso salmo. Dice, cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. No es... Con esto creo que nos debe de quedar bien claro que no hay necesidad de una actitud estoica que haga, soy hijo de Dios, no, ¿cómo me puede pasar esto? Esas actitudes de estoicismo a veces en la vida del creyente creo que nos hacen mucho daño. Como hijos de Dios vamos a tener todos los mismos problemas que cualquier otro, o de otro tipo si usted quiere, pero finalmente vamos a enfrentar situaciones, o vas a estar o estarás enfrentando hoy, probablemente me estés escuchando y estás enfrentando situaciones o momentos muy complicados y complejos. Tu noche oscura del alma probablemente estés ahorita pasando. Y nos sentimos abatidos. Nos sentimos abatidos, derrotados, podría casi decirlo así, casi derrotados. Vemos a un rey David que escribe que se siente abatido, se siente triste, clamando a Dios. Dice, Dios, ¿hasta cuándo vas a volver a verme? ¿Hasta cuándo vas a voltear tu rostro para verme a mí? Quiero que la vida regrese a mis ojos, ¿sí? Que el brillo vuelva a restablecerse. Hay momentos en los que pasamos esos tiempos de oscuridad. Pueden ser breves o pueden ser muy largos, no lo sé, cada quien tiene su historia. Minutos, pueden ser años, que nos quitan la esperanza, nos roban el aliento, parece que todo llegó a su final y que no existe ya nada más para hacer. Estamos derrotados. Pero aquí llega Pablo y, como les decía hace un momento, con algo que alguno de ustedes se lo va a preguntar. Seguramente en el versículo 20 de Hechos, el capítulo 27, que es la porción que estamos tomando como referencia,
Y dice algo que la, generalmente no nos gusta oír. A nadie creo que nos gusta oír esto. Y fíjense lo que les dice, versículo 20, para que lo lean ahí, no crean que lo digo yo, lo dice la Escritura. Hechos capítulo 27, versículo 20. La gran tempestad, dice esto Pablo, la gran tempestad surgió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta el final. El final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo, fíjense nada más qué peculiar, ¿no? Un preso, dice, reunió a la tripulación. Póngase a pensar en el carácter o en la personalidad de este hombre. Es capaz de, si ya en este momento de desgracia, dice, convoca a la tripulación. Capitán, soldados, compañeros reos presos que iban junto con él. Él era un preso, recuerda esto, no lo quitemos de la escena. Él iba en calidad de preso, no iba como pasajero de lujo ni de viaje de turismo, iba como preso llevado a Roma. Dice, reunió a la tripulación y les dijo, aquí viene esto también interesante, señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y perjuicios. Versículo 22. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hunda. En otras versiones dice, un ángel del Señor se presentó y me dijo que vamos a llegar a Roma y que vamos a llegar todos vivos. Número 1. ¿A quién le gustan que le digan, te lo dije, no lo hiciste, no escuchaste y ahora estás aquí? A nadie nos gusta eso. A nadie no sé que nos digan eso. Te lo dije. Y otro, anímense. El barco lo vamos a perder. Ese es un hecho. Pero vivos vamos a llegar al destino. Dices, ay, Señor. No sé si agradecer el comentario o echarme a llorar o qué hago. Pero les garantizo una cosa. Vamos a llegar vivos, dice Pablo a la tripulación. De inicio leemos esas aclaraciones o regaños. Algunos podríamos decir que en estas circunstancias sale sobrando el te lo dije, pero es necesario en ocasiones hacernos un recordatorio de este tipo. La misma palabra nos confirma, el que ama corrige. Aquí viene lo interesante. Si Dios no te ama, preocúpate y preocúpate mucho, porque si alguien se toma la molestia de corregirte es porque te ama, porque te quiere. Y aunque sé que a veces dependerá a quién nos diga ese te lo dije, pero como les digo, a veces Dios, que es sabio, sabe dónde y con qué cuerda tocar en el momento oportuno, llega y te dice, te lo dije, no lo debías hacer. Probablemente la circunstancia en la que estamos enfrentando hoy es un resultado de decisiones que nosotros sabíamos o sabías que no debías haber hecho. Probablemente, no quiero decir que sea así siempre. Dios te ama y te corrige. Después de esto, Pablo se dirige a todos los presentes y le dice que no perecerán, no van a morir, que solamente perderán la nave, pero sus vidas estarán seguras. Podrías tú verlo así, dice, perderás la casa, pero no tu familia. Esa podría no ser una noticia necesariamente muy buena. Bueno, te vas a quedar sin casa, tomaste decisiones equivocadas, pero tu familia está a salvo, no la vas a perder. Digamos que estoy tratando de poner una situación afortunada, ¿verdad? Dices, bueno, vamos a llegar a salvo, hay buenas noticias, no vas a perder a tu familia. Por ejemplo, una cosa así, o vas a perder el automóvil, no lo puedes pagar porque no era tiempo de dudarte de esa forma, o qué sé yo. O tomaste decisiones personales que sabías que no era lo correcto, sentías que había algo que decía que no, pero lo hiciste. Tenemos que ver todo esto en toda la dimensión correcta. Para que nosotros crezcamos tenemos que llegar al destino.
a veces tienen un costo grave, un costo serio, fuerte. Si tus decisiones o la condición en la que estás, yo recuerdo, déjenme comentar, aprovecho este momento para darles como testimonio. Nosotros migramos de la Ciudad de México a la ciudad de Tampico y fue un desarraigo muy radical en su momento, recuerdo yo, pero desarraigo de vivir de un lugar a otro en un tiempo en el que yo no esperaba eso, pero que fue necesario. Fue doloroso, fue difícil, fue complicado, sí, pero fue necesario, sí. Que esto mismo nos llevó a entender y a crecer de una forma distinta y entender la verdadera dimensión en la que Dios trabaja. También se los tengo que decir así, sí. No es fácil. Para poder llegar a un destino tenemos que hacer sacrificios. Es dejar la ciudad que amamos e irnos a otra. Dejar amigos y familia. Para el que estudia es dejar reuniones de amigos y ponerse a estudiar. Y para prepararte para exámenes, para crecer. Hay sacrificios que pueden ser grandes, hay sacrificios que pueden ser menores. Ahora, estos hombres se enfrentaban a una situación extrema. ¿Es su vida o el barco? ¿Qué es más importante? Cada uno de nosotros tendrá que medir o a ponderar los sacrificios que está dispuesto a hacer. O las cosas que vas a tener que dejar en el camino. A lo mejor es una relación, es un trabajo, a lo mejor es buena oferta de trabajo, pero dices, pero finalmente te estás comprometiendo a algo que a lo mejor no es muy probablemente lo que tú no quieres hacer o no debes hacer. La oferta es tentadora, probablemente. Eso cada quien tiene que ponderarlo. Hay que recordar lo que Pablo les dijo a continuación. Dice, tengan ánimo. Imaginen esas palabras en ese tormento. Aún no termina. Estás en el momento más álgido de la tormenta porque ya el barco ya zozobraba. Y tengan ánimo, no teman. Vamos a llegar vivos. Pero ahí es el momento crucial. Es el que creo yo distingue a un hijo de Dios de a una persona que dice que cree. Ese es el momento crucial donde podemos sentir o ver, sentir o ver la mano de Dios. Ese es el momento crítico donde dices, bueno, ¿y ahora qué sigue? Cuando todo parece momentos insuperables, adversos e insuperables, la mano de Dios se hace más presente. Y si tenemos algo de percepción, o podríamos decir, sentimos comunión espiritual y nos refugiamos y nos acurrucamos en Dios, en Él, pero también nos fortalecemos para seguir adelante. Estos son los momentos en los que empiezan a suceder las cosas que se tornan a veces inexplicables. Yo sé que para los que buscan ciencia y razonamientos lógicos, pues podría decir, bueno, y eso a mí no me dice nada, no me resuelves el problema. Tú quieres que te caiga una maleta de dinero o que te carga o la oferta de trabajo que tú quieres o que se resuelva todos los problemas que te digan, no, ya no hay problema, ya no debes nada y todo sucede así. Y no necesariamente sucede así siempre. Dios trabaja de formas extraordinarias, ciertamente, pero a veces, generalmente no es como nosotros queremos. Regresando a mi historia que yo les comentaba, pues yo hubiera querido regresar o haber llegado a la otra ciudad y pues, tener mi vida resuelta, tener la vida resuelta. Pero no fue así. Hubo que transitar, hubo que aprender. Y no fue un día ni dos, fueron años de aprendizaje, de experiencias, algunas difíciles, pero la mano de Dios siempre estuvo allí. Ahora que lo veo a través del filtro del tiempo, reconozco que Dios siempre estuvo allí, guardando el camino, guardando cada cosa que hacía, prosperando, bendiciendo, y Dios ha sido generoso y bondadoso con un servidor y con mi familia. Cuando Dios te lleva de la mano es cuando la vida empieza a retomar su rumbo. No necesariamente te estoy diciendo que va a ser un camino de ir
festejando todo el tiempo, vas aprendiendo, vas mejorando. Hay momentos también que disfrutar también, digo, me queda claro que así también tiene que ser. Dios te ama, nos lleva por esos valles de sombras a lugares altos e iluminados, dice el escritor. Él les confirma, Pablo les confirma a ellos, dice, anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. Fíjense qué claridad de identidad tenía él. Ayer se me presentó un ángel del Dios al que sirvo y yo pertenezco. El ángel me dijo, Pablo, no tengas miedo porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que esté en este barco. Así que, aunque el barco se quedara atascado en la isla, alégrense, pues yo confío en Dios, eso se los dice él a ellos, seguro que todos pasarán como el ángel, y que todo pasará como el ángel me lo dijo. O sea, el barco se va a perder, ese es un hecho. Entiéndelo, que te quede claro, el barco se va a perder, pero ustedes van a llegar a Roma. ¿Será que Pablo ya conocía algo que ellos no sabían? ¿Sabía algo que ellos no conocían? Pablo conocía a Dios. Pablo no era un marino experto. Tal vez tenía algún conocimiento, pero no fue marino él. En medio de esta tormenta, un ángel confirmó que estarían a salvo todos. ¿Será como hoy Dios te estará diciendo, no va a estar fácil lo que viene? O no está fácil lo que estás pasando, pero yo te digo que tomado de la mano de Dios vas a llegar a tu destino. Dios está preparándote para algo extraordinario probablemente. Preparándote para que camines el camino. Dios envía muchas veces ángeles, personas o circunstancias que de algún modo nos hacen sentir que Dios está trabajando con nosotros, que Dios no te ha desamparado ni te ha dejado solo. Los envía para que escuches y entiendas que Él está hablándote a ti. Probablemente hoy estás tú viviendo una experiencia difícil, no lo sé. Y tenías que escuchar esto y tener la seguridad de que Dios siempre está trabajando en tu vida, en mi vida y en tu vida. Seguramente que Dios te está poniendo en un proceso de crecimiento, de perfección. Él no se olvida de ti. Él no se olvida de nosotros. Él trabaja, todo lo contrario, Él es cuando está trabajando más con nosotros. Él está interesado en tu trayecto de vida, profundamente interesado en lo que tú tienes que hacer y quieres hacer, o vas a hacer. Esa es la maravilla. Es una maravilla que es paradójicamente maravilloso, que a veces en esos momentos más álgidos y más intensos de vida es cuando Dios está trabajando más en tu corazón, en tu espíritu, en tu mente, en todo lo que te conforma como persona. Si eres padre, como papá, si es mamá, como hijo, como señorita, como joven, como estudiante, como anciano también. ¿Por qué no también? Dios siempre está trabajando con nosotros. Dios nunca nos ha exigido, fíjense, y quiero que esto quede bien claro. Dios nunca te ha exigido y hay que reconocer esto, entenderlo perfectamente, porque Dios nunca te ha pedido que llegues en primer lugar a todo. Ni quiere que rompas ningún récord de resistencia, ni de profundidad, ni de altura, ni de carrera. Dios no nos pide eso. Lo que le interesa es que terminemos la carrera y lleguemos a la meta. El interés de Dios no es que llegues primero. El interés de Dios no está afincado en que ganes el premio por el tiempo más corto, por la vuelta más rápida, por el tiempo menor, porque ganaste a todos. Ese no es el interés de Dios en esta carrera de la vida.
es simple y sencillamente que lleguemos a la meta. A mí cómo me conmueve la historia de los corredores africanos, un corredor africano, creo que decía un etíope, creo que sí, no me acuerdo, en el 68 en las Olimpiadas en la Ciudad de México creo que eso sucedió. Al salir en el maratón, uno de estos corredores se lastima, se cae, se lastima. Y era un corredor de alto rendimiento, pues finalmente estaba en las Olimpiadas y en el maratón de su papel compitiendo por su país. Pero el hecho es que se lastima a la salida y pues esto lo hace que pierda. Vaya, conforme va la carrera desarrollando, se va perdiendo lugares, hasta que creen que llegó a aquel lugar, al último. Y era de noche, el maratón había terminado ya hacía muchas horas. Las luces del estadio ya se estaban apagando. Y las cámaras de televisión en ese tiempo lo siguieron. Y los coordinadores de los Juegos Olímpicos y las personas de esa carrera en particular no sabían qué hacer. Porque el hombre siguió corriendo. Iba rengueando, iba lastimado. Él declaró al final de la carrera que eso lo hizo porque si es que yo vine a competir, no vine a quedarme por una herida. Yo vine a competir, punto. Lo tenía clarísimo su objetivo. Y era de noche. El estadio ya a media luz y ya la gente casi toda se había ido. Porque ahí se rumoró que alguien venía todavía compitiendo y llegar al maratón, imagínense. Habían pasado horas de que ya sería el penúltimo corredor había llegado y él era el último. Pues tuvieron que esperarlo a que llegara. No importa cómo llegues ni cuándo llegues, el tema es llegar. Es llegar a la meta. No te preocupes por aquellos que a lo mejor son muy destacados, muy brillantes y personas muy reconocidas. Bien, su premio lo tendrán y el Señor lo reconocerá. Y probablemente no llegues en la primera, llegues en la segunda, la tercera, seas el último. Pero Dios lo que quiere es que lleguemos. Pablo les confirma a estos hombres y les dice, vamos a llegar a Roma, no se preocupen, vamos a llegar con vida. Dios está interesado en que en nuestro trayecto de vida lo terminemos. Debemos de aprender a confiar en Él. Él sabía que iban a llegar. Y eso es tener paz en medio de la tormenta. Esa paz que solamente Dios da. Esa paz que solamente Dios te la puede hacer entender a ti. Dios no quiere vernos como perdedores. Él quiere vernos fieles y esforzados, valientes y decididos, mansos, sensibles por los demás, testimonios vivos en el mundo, firmes y confiados en medio de la tormenta. Porque después de la tormenta, como decimos, viene la paz. Paz que solamente Él puede dar y no como el mundo la da. Yo creo que te quedes hoy con esa tranquilidad y con esa palabra y con esa seguridad de que Dios te da la paz. Dios nos da la paz en medio de la tormenta. No es un mensaje que a lo mejor probablemente pueda sonar de mucho ánimo para muchos, pero sí yo creo que nos debe de dar o llegar a hacernos llevarlos a la reflexión de que aún si estamos en medio de la tormenta, ahí está Dios. Pero tenemos que aprender a identificarlo. Y declarar como este hombre, Pablo dice, al Dios al que sirvo, me ha revelado que vamos a llegar. Y que tú puedas decir, al Dios al que sirvo, ya me dijo que voy a llegar. Podemos llegar vivos. Vamos a terminar la carrera. Vamos a llegar, vamos a superar el problema. Vamos a superar esta incertidumbre que probablemente te está hoy agobiando.
vamos a superar este momento difícil que estás viviendo con tu familia. Habrá que hacer, cada uno de nosotros tendrá que evaluar qué es lo que hay que corregir, qué es lo que hay que deshacerse para seguir adelante y poder llegar a la meta. A eso es lo que interesa, es que llegues a la meta y que descubras y conozcas en este trayecto el Dios generoso y bondadoso que está ahí para con nosotros, que de muchas maneras siempre se ha expresado seguramente en tu vida, y yo quiero que así sea, y que hoy tengas esa confianza de que Dios está contigo. Con esto los dejo, amigos, con esto los dejo hoy en este domingo. Y bueno, pues nos estaremos viendo el próximo domingo. Ya el próximo domingo sí estaremos en las instalaciones de Palabra Viva. Ahí estaremos transmitiendo para todos ustedes con mucho gusto. Y pues desde aquí les mando un saludo, un abrazo. Estén con bien, tengan confianza. Por ahí nos vamos a estar viendo, porque confiamos en el Dios para el cual servimos. Pásenla bien, cuídense mucho. Nos estamos viendo.